A ver, hoy no vamos a hablar del típico échale ganas, para nada. Vamos a hablar de algo muy diferente, de ingeniería de decisiones. Vamos a entender por qué la gran mayoría de las metas, están diseñadas para fallar desde el principio, y cómo un simple cambio de perspectiva lo puede alterar absolutamente todo. Y aquí está el núcleo de todo. La mayoría de la gente se pone metas, ¿saben? Como para sentirse responsable, para marcar una casilla y decir, listo, cumplí. Pero el 1% hace exactamente lo opuesto. Y ese opuesto es lo que vamos a desglosar. Y que quede claro, no se trata de ser más inteligente o de tener más recursos, para nada. La clave que vamos a desglosar hoy es que se trata de usar el tiempo de una forma radicalmente diferente. La gran diferencia no es la capacidad que uno tenga, sino cómo nos relacionamos con el tiempo y, sobre todo, con nuestra propia comodidad. Entender esto, de verdad, que lo cambia todo. Muy bien, vamos a la primera parte, la trampa de las metas realistas. Siempre nos dicen, ¿no?, que las metas tienen que ser realistas, alcanzables, medibles, todo eso. Pero, ¿y si esa misma idea, esa idea de ser realista, fuera en realidad el mayor obstáculo que tenemos para lograr un cambio de verdad? A ver, comparemos un poco. Por un lado, tenemos las metas comunes, esas que llamamos responsables. ¿Qué pasa con ellas? Generan muy poca urgencia, nos mantienen en nuestra zona de confort y, por lo tanto, nos llevan a tomar las mismas decisiones de siempre. No hay cambio. Por otro lado, están las metas de transformación. Estas crean una urgencia que es imposible de ignorar. Nos sacan a la fuerza de la comodidad, y aquí está lo más importante. Nos exigen tomar decisiones completamente nuevas. Y este punto es crucial. Cuando una meta no se cumple, lo primero que hacemos es culparnos por falta de disciplina, ¿cierto? No fui lo suficientemente fuerte. Pero el problema real, la mayoría de las veces, no es la disciplina, es la meta en sí. Si una meta no nos obliga a convertirnos en alguien diferente, si no nos fuerza a cambiar quienes somos desde adentro, nuestro yo actual, nuestro sistema de siempre, va a ganar, siempre. Ok, pasemos ahora a la segunda parte. Aquí viene el ejercicio mental que, de verdad, lo cambia todo. Se llama el reencuadre de 10 años. Y vamos a olvidarnos por un momento del próximo mes o del próximo año. Vamos a hacer algo que casi nadie hace, proyectarnos una década entera hacia el futuro. La primera pregunta es esta. En exactamente 10 años, ¿dónde estamos viviendo? Y no se trata de un sueño vago, hay que ser súper específico. ¿Dónde es ese lugar? ¿Cómo es el entorno? ¿Cómo se siente vivir un día normal en esa vida futura? Ahora vamos más profundo, a la sensación. Olvidémonos de las cosas, de las posesiones. Esto se trata de autonomía. La pregunta es, ¿qué tipo de decisiones se toman cuando ya no hay miedo por el dinero o por el juicio de los demás? Pensemos, ¿cómo se siente tener control total sobre nuestro tiempo? ¿Qué decisiones tomamos cuando esas barreras ya no existen? Y ahora viene la pregunta que lo une todo, la que popularizó de hecho Peter Thiel. ¿Qué tiene que pasar en los próximos 6 meses para que esa versión nuestra de aquí a 10 años sea inevitable? Esta pregunta es una bomba. Obliga a la mente a dejar de pensar en pasos pequeños y a buscar el atajo, el camino más directo. Conecta esa visión lejana con una acción que tenemos que tomar ya, ahora. Pero ojo, aclaremos algo que es súper importante. Esto no se trata de hacer el trabajo de una década en solo un semestre. Sería imposible. El verdadero objetivo es forzar decisiones. Es crear una claridad tan absoluta que podamos identificar esas poquitas acciones que de verdad tienen un impacto gigante. Y luego, eliminar sin piedad todo lo demás, todo lo que nos sirva. Bueno, ya tenemos la visión de 10 años y la urgencia de los 6 meses. La pregunta es, ¿y ahora qué? ¿Cómo lo llevamos a la práctica? Aquí es donde entra la tercera parte, el método del 1%. Y quiero ser claro, esto no es un truco de motivación, no. Es una arquitectura, un sistema para organizar nuestro tiempo. Es un sistema de 3 pasos. Muy simple. Paso número 1, la meta de identidad. Aquí la clave es definir en quién nos queremos convertir, no qué cosas queremos tener. Es un cambio fundamental. Paso 2, la compresión brutal. Agarramos esa visión de 10 años y la exprimimos, la condensamos en un plan de acción para los próximos 6 meses. Esto nos obliga a priorizar como nunca. Y el paso 3,
La regla del veto. Es muy sencilla. Si una actividad, una tarea, lo que sea, no nos mueve hacia adelante, hacia esa visión, se elimina, se veta y punto. Fuera de la agenda. Bien, llegamos a la última parte, la evolución forzada. ¿Qué pasa a nivel psicológico cuando aplicamos este método? O sea, ¿qué le sucede a nuestro cerebro cuando dejamos de jugar a lo seguro y nos forzamos, literalmente, a pensar de esta manera? Todo se puede explicar con un principio que seguro conocen, la ley de Parkinson. Dice que el trabajo se expande hasta llenar el tiempo que le damos. Es simple, si nos damos 10 años para lograr algo, ¿adivinen qué? Vamos a tardar 10 años. La mente se relaja. Pero si nos damos solo 6 meses para construir las bases de ese mismo objetivo, el cerebro se pone en otro modo completamente. Empieza a buscar atajos, a ser súper eficiente y sobre todo a eliminar todo el ruido, todo lo que no importa. Y aquí viene la gran paradoja de todo esto. Aplicar este método no significa hacer más cosas, no significa estar más ocupado. Al contrario, significa hacer menos cosas, muchas menos. Pero esas poquitas cosas que sí hacemos son las correctas. Son los cimientos, son los sistemas, los hábitos, los contactos clave, esa mentalidad que a la mayoría de la gente le toma una vida entera construir. Se trata de calidad sobre cantidad, de apalancamiento, no de esfuerzo bruto. Y esto nos lleva a la distinción final, que para mí es la más poderosa de todas. El 99% de la gente usa las metas para validar su presente, para sentirse bien con dónde están ahora, para decir, bueno, al menos estoy haciendo algo. En cambio, el 1% las usa para forzar su propia evolución. Ven las metas como una herramienta, a veces incómoda, ¿sí?, como un cincel para esculpir a la persona en la que se tienen que convertir. Porque al final del día, la verdadera victoria no es el resultado final, no es llegar a la meta. La verdadera transformación, el verdadero premio, es la persona en la que nos vemos obligados a convertirnos para poder alcanzarla. Es esa evolución de nuestra propia identidad, una identidad forjada bajo la presión de una ambición que antes nos parecía imposible. Entonces, la pregunta real no es qué más vamos a añadir a nuestra lista de tareas, es qué vamos a eliminar. La evolución siempre empieza con un sacrificio, con la decisión de decir no a algo. Así que la pregunta final es esta. La evolución empieza hoy. ¿Cuál es el primer veto